Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio, tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a una visión general del libro del profeta Ageo. Ageo fue el primer profeta post-exílico en ejercer su ministerio en medio del remanente de Israel que había regresado. Es evidente que formaba parte del primer grupo que volvió de Babilonia a Judá. Es identificado como profeta y está estrechamente relacionado con el profeta Zacarías. No hay dudas acerca de la fecha de sus mensajes, puesto que los data meticulosamente. El año es el 520, unos 15 años después que volviesen a Judá. Ageo fue levantado por Dios para llamar al pueblo de Dios de vuelta a las prioridades divinas. Ageo se dirigió a los líderes y al pueblo que habían vuelto de Babilonia para comenzar una nueva vida en Judá. El objetivo de su ministerio era recordar al pueblo su tarea primordial de reconstruir el templo y advertirles acerca de las cuestiones concomitantes de la desobediencia. El pueblo de Israel había recibido la oportunidad de parte de Ciro, rey de Persia, de volver a su propia tierra y reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Unas 50,000 personas respondieron a la invitación de Ciro y se volvieron a la patria. El proyecto de reconstrucción fue obstaculizado por los enemigos de Israel y pronto se detuvo completamente. Fue en este contexto que Ageo predicó al pueblo. Varias fechas clave establecen el trasfondo de los ministerios de Ageo y Zacarías. Ciro promulga un decreto permitiendo regresar al pueblo. Al volver el pueblo se edificó el altar para el sacrificio y comenzó la tarea de reedificación del templo. Las amenazas de un conflicto legal hicieron que la gente dejara el trabajo en el templo. Solo se habían echado los cimientos. Después de 15 años de inactividad en el templo, el profeta Ageo predicó un mensaje de reprensión. 4 años después, el templo quedó reconstruido. Durante 15 años, los exiliados que habían vuelto habían vivido en la tierra sin trabajar en el templo. Las amenazas de sus enemigos y las proclamas legales contra la edificación parecieron legitimar su inactividad. Pero Dios contemplaba estas razones como meras excusas. El problema de ellos era que tenían las prioridades mal ordenadas. Las prioridades de Dios ya no eran las prioridades de su pueblo. En la primera división de la profecía de Ageo, el Señor llama la atención de los israelitas a lo que había estado sucediendo. Cuando el pueblo se reunió para adorar un día de agosto del 520 a.C., el profeta Ageo se puso de pie y predicó su mensaje de reprensión. La primera prioridad de Dios era la reedificación del templo y originalmente esa era la prioridad de los exiliados que habían regresado. Sin embargo, esa prioridad había sido reemplazada por vivir la buena vida, como se observa por su énfasis en la ostentación, casas artesonadas, y su celo y energía, los cuales dedicaron a sus casas. Cada uno de vosotros corre a su propia casa. Sus casas eran hermosas, mientras que la casa de Dios estaba en ruinas. Y aunque no había nada de malo ni de ilegal en las casas hermosas, Dios no podía permitirles tener contentamiento mientras vivían en desobediencia. El descontento y la insatisfacción en la vida se ven
en las 5 metáforas del capítulo 1, verso 6. Este descontento había sido experimentado por años y era reducido o inducido por Dios. Ageo expresa claramente que el remedio para esta situación es la obediencia a la prioridad de Dios conocidas. La segunda sección de este libro es la doble respuesta del pueblo al mensaje de Ageo. En primer lugar, se arrepintieron. No presentaron ninguna excusa ni debatieron el asunto. Se dieron cuenta de que su enfoque había estado equivocado y mostraron temor de Dios. En segundo lugar, emprendieron de nuevo el trabajo en el templo, lo que demostró la naturaleza genuina de su arrepentimiento. Aproximadamente 3 semanas después del mensaje de reprensión de Ageo, la construcción del templo estaba en marcha otra vez, luego de 15 años de inactividad. La tercera y última parte del libro presenta la respuesta del Señor a la respuesta del pueblo. Dios declara inmediatamente que estaría con ellos. Habían experimentado su disciplina durante 15 años, pero eso había terminado ya, y su arrepentimiento les trajo el favor inmediato. Además, Dios promete limpieza y maravillosas bendiciones futuras. También les asegura que aunque su templo no tendría el esplendor del templo de Salomón, sin embargo moraría con ellos. Y les anunció una vez más que Israel tenía ciertamente un gran futuro. Es instructivo observar que las amenazas de los enemigos y los requerimientos legales contra la edificación del templo aún existían, pero cuando el pueblo de Dios decidió obedecerlo y confiar en él, el Señor pudo obrar en beneficio de ellos. 2 importantes verdades se infieren de esta historia. Cuando no compartimos las prioridades de Dios, experimentaremos descontento, y cuando obedecemos a Dios, el pueblo o Él puede obrar en nuestro beneficio. Esta es una visión general del libro del profeta Ageo.